Hola, buenas, estimados estudiantes y compañeros. Nuestra cápsula de hoy es acerca de medicina, la salud pública, con una reseña histórica de las pandemias. La OMS define salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afección o enfermedad. Dicha definición entró en vigor en 1948 y si bien ha sufrido numerosas críticas, es aún hoy en día la más conocida y aceptada. La Real Academia Española la define como en el cual el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Dentro de la terminología es importante recordar el término pandemia, que consiste en una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Las condiciones que indica la OMS deben confabular para declarar una pandemia son que aparezca un virus nuevo que no haya circulado previamente y por lo tanto no exista una población inmune a él, que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad o que tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. Vamos a hacer un pequeño repaso de las principales plagas que se llevaron a cabo en la historia antigua. Iniciamos con la plaga ateniense, que se da en el 430 a.C., durante el segundo año de la guerra del Peloponeso, y quien la describe es el historiador y militar Tucídides en su libro Historia de la Guerra del Peloponeso. Él señala que al desatarse las hostilidades, Pericles, quien era el rey, el emperador de Atenas, consciente de la superioridad de los hoplitas espartanos en el combate terrestre, impulsó una estrategia que era dejar los campos a merced del ejército invasor, protegiendo la población en Atenas y su puerto, el Pireo. Estas ciudades estaban protegidas por las murallas de Temístocles, y con esta estrategia la población de Atenas se multiplicó con los refugiados, muchos de los cuales vivían hacinados y en precarias chozas improvisadas. Esta situación crea que la capital del imperio y su puerto unas condiciones ideales para un ataque mucho más peligroso que el ejército de Arquidamo. Y es aquí donde se gesta la peste ateniense. La magistral descripción de la enfermedad por parte de Tucídides es un relato que sin duda es uno de los más impresionantes en la historia de la medicina. Tucídides además dice que esa aglomeración en la que vivían los refugiados agravó la miseria, ya que fueron ellos los que más sufrieron, junto a los médicos y aquellos enfermos, pues adquirían la enfermedad con mayor frecuencia. Menciona que atacó a todos sin distinción y que quienes sobrevivían no volvían a tener la enfermedad. Las etiologías más frecuentemente planteadas fueron la peste bubónica, la fiebre tifoidea, el tifus epidémico, la viruela y el sarampión. Todos los autores discuten los signos y sus síntomas, si calzan o no con una determinada enfermedad, pero que es probable, nunca se sepa con certeza cuál fue el agente que causó la gran plaga de Atenas y que la fe está puesta en la paleomicrobiología, posiblemente la mejor esperanza para estrechar el cerco sobre la verdadera causa de que un tercio o un cuarto de la población de Atenas haya sucumbido a aquella enfermedad. Tucídides continúa y expone que en relación a la plaga, dejaba a cada lector médico o profano la opinión sobre su origen o causa y agrega, abro comillas, por mi parte simplemente la describiré por su naturaleza y explicaré sus síntomas por los que pueda ser reconocida por el estudioso si alguna vez ésta se vuelve a presentar. Esto lo puedo hacer mejor, pues yo mismo sufrí el mal y además fui testigo de su actuar en el caso de otros. Cierro comillas. Algunos estudiosos y contemporáneos de la epidemiología concuerdan que el agente más aceptado fue el tifus. La peste antonina, años 165-180 después de Cristo. La principal fuente de información la constituye Galeno, quien fue el médico más prominente de la historia.
quien mejoró las bases de la medicina hipocrática y asimismo presencia la epidemia al trabajar directamente con el emperador Marco Aurelio y su ejército. En el momento en que la peste alcanzaba su punto álgido en las guerras, se alude que la peste se originó en Oriente y desde allí se difunde ampliamente mediante los diferentes mecanismos de interconexión imperial. Los síntomas de la enfermedad, según Galeno, eran exantemas de color negro o violáceo oscuro, que después de un par de días se secan y se desprenden del cuerpo. Las pústulas ulcerosas en todo el cuerpo, la diarrea, la fiebre, el sentimiento de calentamiento interno que describe. En algunos casos se presenta sangre en las deposiciones del infectado, la pérdida de la voz y la tos con sangre, debido a las llagas que aparecen en la cara y en los sectores cercanos. Entre el noveno día y el 10º, la enfermedad se manifiesta con mayor violencia y es donde produce la mayor tasa de mortalidad. No hubo clase social que se librara, lo que demuestra la virulencia de la pandemia, sobre todo considerando que las clases altas tenían mejores condiciones sanitarias y alimentarias. La plaga afectó a todos por igual, incluso el mismísimo emperador Marco Aurelio fallece a causa de esta enfermedad, no sin antes decir sus últimas palabras, que fueron la preocupación por los pobres afectados por la pestilencia. Recordar que el agente más aceptado actualmente por los contemporáneos epidemiólogos es la viruela. La plaga de Justiniano, que se lleva a cabo en el 441 y 442 después de Cristo, y sus principales exponentes son Juan de Feso, quien describe muchas de las características de la plaga, y en segundo lugar Procopio de Cesarea, quien describe de forma muy explícita la plaga que vivió en persona en Constantinopla. La plaga comenzó en la ciudad egipcia de Pelusium y posteriormente se propaga hacia Alejandría y el resto de Egipto, y por otro lado hasta la región de Palestina, desde donde se esparce por toda la tierra, cuenta Procopio. Además describe cómo la enfermedad empezaba en la costa y luego se dirigía al interior de las regiones, al mencionar, y abro comillas, ni isla ni cueva ni montaña habitada se liberaron del mal. Cierro comillas. Procopio describe que las personas iniciaban de repente con fiebre, veían que les salía un tumor bubónico bajo el abdomen, la ingle o en la axila, otros incluso en la oreja y en varias partes de los muslos. Algunos tenían el cuerpo cubierto de pústulas negras, grandes como una lenteja, y no sobrevivían ni un día. Unos entraban en un coma profundo, otros en un delirio agudo, y todos sufrían los efectos de la enfermedad. El descubrimiento de este agente causal fue realizado de forma simultánea por el médico bacteriólogo japonés Kitasato y también por el médico y bacteriólogo franco-suizo Alexander Yersin, y es en honor a este último investigador que desde 1970 se empezó a denominar a la bacteria como Yersinia pestis. Retoques históricos. El traje conocido como Doctor de la Peste consistía en un largo abrigo de cuero cubierto de cera perfumada, el que llegaba casi hasta los pies. Las extremidades se cubrían con botas, guantes y sombreros de cuero que permitían identificar a la persona como médico. Hoy es el delantal blanco lo que nos identifica a nosotros los médicos, pero no siempre fue así. En el siglo XVII, los médicos atendían a los apestados por plagas como la peste bubónica, que de cuando en cuando volvían a recorrer las calles europeas vistiendo un traje que hoy parece más propio del elenco de una película de terror. Se le atribuye a Charles Delorme, el facultativo que atendió a buena parte de la nobleza francesa de ese periodo, la inclusión de este traje. John Snow, epidemia de cólera y el nacimiento de la epidemiología moderna. En 1844, John Snow obtuvo su grado de doctor en medicina por la Universidad de Londres. Durante el otoño de 1848 se produce en esta ciudad la segunda epidemia por cólera. El doctor Snow se tuvo que enfrentar a las dos corrientes teóricas de la etiología.
Por un lado, estaban los contagionistas, quienes sostenían que el cólera se adquiría por el contacto con el enfermo o sus vestidos y pertenencias. En consecuencia, proponían medidas sanitarias drásticas, como las cuarentenas de buques, el encierro de los enfermos en lazaretos y la quema de sus ropas y enseres. Por otro lado, estaban los que apoyaban la teoría miasmática. Recordar que esta teoría postulaba que ciertas condiciones atmosféricas, en especial los vientos, transmitían de un lugar a otro los miasmas, los vapores tóxicos emitidos por la materia en descomposición, los cuales transportaban de un lugar a otro el cólera. Basándose en el registro de las defunciones por cólera ocurridos entre el 48 y el 49, Snow observó que los distritos de la zona sur de Londres concentraban la mayor cantidad de casos de mortalidad. De igual forma observó que los habitantes de la zona sur obtenían agua para beber río abajo del Támesis, lugar donde las aguas estaban altamente contaminadas, a diferencia de los habitantes de las demás zonas de Londres, quienes la obtenían de sectores menos contaminados, aguas arriba del mismo o de sus tributarios. Con estos antecedentes en mente, Snow propuso en 1849 una innovadora hipótesis. Mediante la ingestión de una materia mórbida invisible al ojo humano, la cual debía actuar a nivel de los intestinos, produciendo un síndrome diarreico agudo con deshidratación severa. Esta materia mórbida había de reproducirse y eliminarse a través de las deposiciones, las cuales finalmente terminaban en aguas del Támesis. La gente, al beber el agua contaminada extraída del río, ingería la materia mórbida, cerrando así un círculo de contagio. Snow publicó su hipótesis en un artículo en 1849. Sin embargo, su teoría no tuvo aceptación entre sus colegas. Por el contrario, fue duramente criticado en diversas oportunidades. La comunidad médica mantenía firmes sus creencias, especialmente la relacionada con la teoría miasmática. A principios de septiembre de 1854, un pequeño sector de Londres llamado Golden Square fue escenario de un brote epidémico de cólera de inusual intensidad, costando la vida a cerca de 500 personas en tan solo 10 días. Snow sabía que la mayoría de los residentes del sector extraían el agua a partir de una bomba de uso público ubicada en Broad Street. Fiel a su hipótesis inicial, Snow planteó que el severo brote de cólera se debía a la ingestión de aguas contaminadas provenientes de esta bomba y se propuso firmemente demostrarlo. Para ello tomó muestras de agua de la bomba de Broad Street y de las 4 bombas aledañas, comparando su aspecto macroscópico y microscópico. Asimismo, registró los nombres y direcciones de 83 personas fallecidas en el área a causa del cólera y visitó algunas de sus casas preguntando a sus moradores por la proveniencia del agua que habían bebido. Prontamente confirmó que la mayoría de los moradores se abastecían del agua extraída de la bomba de Broad Street. Entusiasmado por los hallazgos de su investigación, presentó los resultados ante la autoridad sanitaria local, quien decidió inhabilitar la bomba de Broad Street mediante la remoción de su palanca. La inhabilitación de la misma fue una medida altamente impopular entre los habitantes del sector, quienes no comprendían el sentido de la misma. Si la incidencia de los casos de cólera disminuía, su teoría quedaría firmemente demostrada, cosa que sucedió. Y casi 3 décadas después de la muerte de Snow, Robert Koch aisló y cultivó el vibrio cólera, la materia mórbida a la cual recurrentemente se refería Snow, dándole total crédito a su hipótesis. Cerramos con esta cápsula con la definición de la OMS de la epidemiología, quien la define como el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de estos estudios al control de las enfermedades y otros problemas de salud. Espero que este repaso histórico les haya gustado y los espero en el siguiente video.